versículo 32, por favor. Cuando usted esté ahí, de un amén. ¿Estamos ahí? Vamos a lectura del 32 hasta el 36. ¿Qué le parece? Amén. Dice la palabra en el nombre de Jesucristo: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejantes. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, me presento delante de ti para pedirte que me dé la gracia, la sabiduría, el entendimiento, la unción, para que en tu nombre divino yo pueda, Señor, compartir tu palabra a tu hermosa iglesia. Háblanos al corazón, edifícanos, pero sobre todo, Señor, que tu presencia esté con nosotros este día, sí, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y todos decimos amén. Tome su lugar en esta hora, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios por lo que Dios ha obrado, ha hecho en nosotros. Amén. Por todo lo que el Señor ha hecho, y la gloria sea al Señor Jesucristo, Creador del cielo, del mar, la tierra, el mundo y su plenitud. Amén, iglesia. Yo quiero en esta noche presentarle un mensaje que es contrario al mensaje de la semana pasada. Los últimos mensajes que hemos hablado de aquí de Hebreos, hemos hablado de que se pierde la salvación, ¿es correcto? El escritor de los Hebreos le habla a los hebreos, a los judíos. Se cree históricamente que este libro de Hebreos fue escrito en el año 95. Jesús murió en el año 33 de vuestra era. La iglesia nace en el año 33. Quiero que alguien, por favor, eche matemáticas. ¿Cuántos años tenía la iglesia cuando se escribe este libro de Hebreos? ¿Alguien sabe? 33 al 95. 62 años. ¿Cuánto? 62 años tenía la iglesia. 62 años en donde la palabra del Señor se había predicado. Una iglesia que para ese tiempo había pasado por muchas circunstancias. Y cuando se escribe a los hebreos, o este libro llega a ellos, muchos de ellos habían dejado la fe. Muchos de ellos estaban practicando el pecado. Muchos de ellos se habían apartado de las cosas de Dios. Y muchos de ellos pensaban que la salvación no se perdía. Pero ahora miramos lo que la palabra del Señor lo dice. Amén. Y cuando presenta el versículo 30 de Hebreos que leímos, que estudiamos la semana pasada, del capítulo 10, que dice el versículo: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esos tres textos bíblicos le están dejando saber a los hebreos que hay consecuencias. Consecuencias por dejar la palabra del Señor, por abandonar el camino de la fe.
Entonces, para que ellos supieran que al final del día, aquel que ha trabajado tanto en el Evangelio, aquel que ha trabajado tanto en la obra del Señor, pero si esta persona se descuida espiritualmente, se pierde. Amén. Y entonces el texto 32 habla de una manera en la cual le recuerda algo precioso a la iglesia de aquel momento y a la iglesia presente en este tiempo. Usted mire el versículo 32 y lo miramos con entendimiento, por favor. Un lector me lo lee con entendimiento. Vamos, por favor. Acuérdese, es un estudio doctrinal para entender la palabra del Señor. ¿Cómo dice? Léamelo en 3 versiones, por favor. Reina Valera. ¿Ok? 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Amén. Otra versión. Amén. Vamos con la versión Peshitta, ¿ok? Peshitta. 32. Acuérdense pues de los días pasados en los cuales, habiendo recibido el bautismo, soportaron una gran lucha de padecimiento. Amén. Allá atrás, hermano. Dice, pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando acababan ustedes de recibir la luz y soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. Para el año que llega este libro de Hebreos a los judíos convertidos, los judíos que se convirtieron en el aposento alto, los judíos, hijos de los judíos del nacimiento de la iglesia. Para ese tiempo ya la iglesia tenía 65 años. La iglesia había pasado por una infinidad de problemas y conflictos. Y le recuerda el escritor, muchos dicen que fue el apóstol Pablo que escribió, otros dicen que fue Priscila o Aquilas quien escribió este libro, pero al final del día tiene un consejo acertado, perfecto y correcto delante de Dios. Dice el versículo en la versión Reina Valera, versículo 32, gloria a Dios, pero traer a la memoria los días pasados. Le está recordando a los hebreos, después de que les dice que hay un juicio de Dios, quiero que recuerden los días pasados. Los días cuando ustedes, conforme a la palabra de Dios, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste un gran combate de padecimientos. Les está recordando por qué ahora están pecando, por qué ahora están dejando el sendero de Dios, por qué ahora están permitiendo el juicio de Dios. Cuando ustedes en aquellos tiempos, cuando se convirtieron, cuando llegó la luz del Evangelio a sus vidas, cuando vino Cristo al corazón de ustedes, ustedes se enfrentaron a un padecimiento. Usted sabe que la iglesia en aquellos días, hermano, hoy hay una aflicción porque no habíamos tenido una persecución como la que hay ahora. ¿Verdad que no? Yo he estado aquí desde 1985 y yo no he encontrado, hasta el 2025 ha surgido esto. Hemos vivido en paz en América. Hemos trabajado. Hemos sido bendecidos por Dios. Pero ha venido esta persecución que ha afligido el corazón de muchos. Pero Dios me enseñaba el otro día por qué vino esta persecución. Es otro tema. Amén. Entonces la Biblia enseña y dice que en el tiempo de la conversión de los judíos, y si nosotros nos detenemos un poco, solo voy a parafrasear esta noche. Mire,
Cuando se convierte la iglesia, ¿quién estaba en el poder en aquel tiempo? Había dos grupos que le hicieron la guerra a la iglesia. ¿Quién le dio cartas a Pablo, a Saulo de Tarso? El sumo sacerdote. Los judíos que aún estaban celebrando los cultos mosaicos de la ley. Ellos empezaron a perseguir a la iglesia. Ellos empezaron a maltratar, no solamente a correrlos verbalmente, los azotaban, los golpeaban. Se recuerda que el capítulo 7, ¿sí?, del libro de Hechos, ¿a quién mataron a pedradas? ¿Quién fue el primer mártir? Esteban. Esa fue una gran lucha que tuvieron los recién convertidos. Pero dice la historia de los mártires que entre más los perseguían, entre más los maltrataban, entre más, hermanos, los golpeaban, más se convertían. La gente más se entregaba al Señor. Y se ha enseñado que a través de una prueba, de una persecución a un pueblo, el pueblo se hace más fuerte. Y es verdad. Porque si nosotros entendemos un momento, cuando alguien está siendo perseguido, alguien le quieren quitar lo que es de él, se aferra, lucha. Y dice, esto no me lo podrán quitar, porque le pertenece a mi familia, me pertenece a mí. Y si vamos un poco y corremos al Antiguo Testamento, ¿cuál fue el mandato de Faraón en el capítulo 1 y 2 y 3 de Éxodos? El capítulo 1 habla de que las hebreas eran mujeres que parían muchos hijos. Entonces la Biblia nos enseña que Faraón tuvo miedo, porque los hebreos se estaban multiplicando muy rápidamente. La pregunta es, ¿qué hizo Faraón? ¿Alguien va por favor Éxodos? Alguien vaya por favor a Éxodos, por favor, capítulo 1. Me va a leer del versículo 1 al versículo 10, por favor, en el nombre de Jesús. Iba para ofrecer nada más, pero creo que es necesario siempre darle un texto bíblico, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando lo tenga, de un fuerte amén. Libro de Éxodos, por favor. Amén. ¿Quién lo tiene? Versículo 1 al 10, un lector, por favor, con entendimiento. Vamos, hermana, levanta la voz para que se grabe ahí. Vamos. Amén. Dice, aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá y Zacara. Vamos a ir hasta el 6 y hasta el 6 para aplicar los nombres. 6, ok. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Me lee por favor versículo 10 al 16. Vamos. ¿Lo vuelvo a leer el 10? Porque... No, vaya por favor. 11. Vaya hasta el 11 por favor. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían,
tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Amén, hasta ahí. Paz de Cristo. Amén. Ahí quise llevarlos para que usted vea que cuando hay una aflicción, hay una prueba, hay una lucha, el pueblo crece. Dice la Biblia que el pueblo se multiplicaba. Y escuche, un poquito por ahí, ¿por qué cree que hay una persecución sobre toda esta gente que hemos venido de los países? Porque el americano tiene un hijo o máximo 2 y el hispano tiene 7. Amén. 7. 3, 4. Por lo mínimo 5 o 6. Entonces, ¿se está qué? Multiplicando. Y al rato, cada ciudad, usted puede ver que ya las ciudades prácticamente locales, ya los barrios están solos, pura gente hispana. Y el americano se va yendo, se va desapareciendo de los barrios hispanos. Hay una persecución todavía por ese lado también. Pero mire, la iglesia en aquel tiempo de los israelitas eran perseguidos, pero más se multiplicaban. ¿Es correcto? ¿Qué mandó a hacer Faraón? Mandó que las parteras vieran el sexo del niño cuando nacía. Y si era varón, ¿qué tienen que hacer con él? Matarlo. Y si era niña, la dejaban viva. Amén. Entonces la Biblia nos enseña que en el tiempo que la iglesia empieza su peregrinaje, empieza a tener una lucha tremenda, hermanos amados, en cuestión de que era la iglesia perseguida, la iglesia era, hermano, golpeada, pero entre más los perseguían, más se convertían al evangelio. Escuche lo que le voy a decir. Hay veces que el diablo mete en nuestra mente es que la gente ya no cree, es que la gente ya no acepta la palabra. Pero le voy a decir lo siguiente. Ahorita pudiéramos decir, Pastor Arellano, ¿cómo me pide que evangelice en estos días? Si la gente no quiere congregarse a causa de lo que está pasando en el país. Y mi pregunta es esta. En el tiempo de la iglesia no era solamente mandarlos, hermanos, a Grecia, mandarlos a Italia, mandarlos a los Emiratos Árabes, mandarlos a Persia. No. El que era convertido del evangelio lo apresaban, lo mataban, lo golpeaban. Ahorita el miedo que hay es que lo manden a un país que digan, ¿usted dónde es? Usted es de Irak, y lo manden para allá. Aunque usted no sea iraquí, pero tiene la cara de iraquí. Me decían a mí que si yo era hindú. Dije, no soy hindú. Dios mío. Soy mexicano. Paz de Cristo. Amén. Que olía, ¿vale? Imagínese, Dios es bueno, ¿verdad? Digan, Dios es bueno. Muy bueno, amén. Pero traer a la memoria los días pasados. Recordemos que cuando la iglesia nace, ¿a poco? Es cierto, la iglesia nació en poder, en presencia de Dios. Pero se recuerda cuando fue a orar Pedro y Juan. ¿Se recuerda? Capítulo 3 del libro de Hechos. Dice que fueron a orar a la hora de la oración al templo llamado La Hermosa. Y cuando estaba un paralítico ahí, mendigando, todos saben la historia, ¿verdad que sí? Y la Biblia dice que dijo Pedro y Juan, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. El paralítico se levantó, lo vio la multitud que fue a la oración, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Qué trajo esa bendición para Juan y para Pedro? Persecución. Si usted ha leído el capítulo 3 del libro 3 y 4, usted se da cuenta que fueron arrestados, que fueron cacheteados, que fueron golpeados.
y los metieron a la prisión. Y les prohibieron que no predicaran más en ese nombre. Imagínese a usted. Usted no me ha llamado, me dijo, pastor, fíjese que le hablé a mi vecina y me vino el marido y me cacheteó y luego llegó la policía y me metió en la cárcel y estoy en la prisión por predicar el evangelio. Nadie me ha llamado así. Nadie. No hemos sufrido nada. Usted no ha sufrido nada. Yo no he sufrido nada. Entonces le dice, miren, acuérdense ustedes. Traigan a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste un gran combate de padecimiento. Después de que fueron salvos, que fueron bautizados, que recibieron la salvación, estos hermanos judíos, empezaron a ser perseguidos, golpeados, maltratados, encarcelados. Y entre más los golpeaban, ellos más perseveraban. Le decían, no vayas allá. Ellos iban y adoraban a Dios. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Amén. Entonces, yo quiero decirle, le están recordando, acuérdense de esos días. ¿Por qué ustedes están perdiendo la salvación tan grande? Como que en aquel tiempo que ustedes sufrieron, pelearon la batalla, se esforzaron. Hoy que están tranquilos. Usted sabe que cuando todo está mejor en la casa es cuando el hombre más se propone a pecar. Es cuando el hombre más se descuida espiritualmente. Cuando hay una aflicción en la casa, por ejemplo, no tenemos para pagar ese bill y no hay de dónde y nadie nos quiere prestar, ¿qué hacemos? Orar. Le lloramos a Dios. Hay una enfermedad en tu casa y no tienes, ya te cancelaron el medical y todo lo que el gobierno y que este hombre quiere cancelar y no tienes más nada que hacer. ¿A dónde vas a correr? Vas a llorarle de verdad y vas a gemirle de verdad. Y la gente gemía a Dios de verdad. Nos están persiguiendo ahorita y en lugar de congregarnos nos metemos debajo de la cama y no queremos salir porque ahí está. Pero no paramos en la calle, no paramos a la Walmart, no paramos a la Target, no paramos a la tienda, no paramos al gasolín, no paramos al trabajo, andamos para arriba. Pero la iglesia dice, no, es que ahí está un migra en la puerta parado y está checando quién llega y quién no llega. El Señor reprenda al diablo. El Señor reprenda a Satanás en el nombre de Jesús. ¿O será que algunos solo han usado este pretexto para alejarse del camino de Dios? ¿Desde cuándo quería irme y esto me cayó como anillo? ¿Como anillo? Al dedo. Al dedo. El Señor reprende al diablo si es así. Entonces la gente en aquel momento, ellos sufrían por el evangelio. Cuando hubo ese debate entre los judíos y hermanos a Esteban, ¿verdad que lo maltrataron? Lo apedrearon hasta la muerte. ¿A dónde iba Saulo de Tarso? Él iba a agarrar, hermano. Si nosotros viviéramos el tiempo de Saulo y estamos aquí reunidos, ¿qué se preocupa usted de la migra? Nos mantenemos a la tierra, vivitos y contentos. Pero Saulo, en el nombre de Dios, de Jehová de los ejércitos, él venía a matarnos, a cortarnos la cabeza. A eso iba. A encarcelarlos, a arrastrarlos. A no tener misericordia. A no tener misericordia de los convertidos. Eso el escritor de los hebreos les está diciendo, recuerden, hagan memoria. Y le hago una pregunta, cuando usted se convirtió al evangelio, usted estaba en el primer amor, usted no ponía, hermano, sus ojos en los errores de la iglesia, ¿es cierto, sí o no? Usted era bonito el culto, llegaba, adoraba a Dios, cantaba, exaltaba y bendecía. Pero pasan los años, debería de ser al contrario. Entre más pasan los años, deberíamos de ser hombres y mujeres más fieles, más fuertes espiritualmente. Pero pasan los años y nos vamos confiando más. Como que decimos, ya pasé por lo que está pasando este que acaba de llegar.
está bien gozoso y aplaude y canta. Ya no, yo ya pasé por ahí, ya tengo 15 años de convertido, ya como que ya pasé ya eso es para él. No. Y es cuando el hombre empieza a apartarse de Dios y a pecar. Por eso dice el escritor de los Hebreos, conforme a la palabra del Señor, recuerden, ¿cómo se van a perder? ¿Cómo van a perder su salvación? ¿Cómo se van a apartar del camino de la fe? Hagan memoria de aquel tiempo cuando se convirtieron al Evangelio. En aquel tiempo que yo me convertí al Evangelio. Hermanos amados, yo me recuerdo que cuando yo fui una persona renuente, no quería nada de Dios, pero al final Dios trató conmigo y vine al camino. Cuando Dios me llamó y el hermano Ignacio Rocha empezó la obra en la Hadley y en la Goodyear Boulevard, fuimos yo y él a abrir ese local, porque Dios nos vio como misioneros a levantar una obra y empezamos ahí. Yo me recuerdo, ya cuando yo ya estaba en la iglesia, yo anhelaba, de corazón anhelaba llegar temprano a los cultos. Yo quiero que yo me recuerde en mi vida, yo no he llegado a un culto tarde, al menos que venga de viaje o esté enfermo. Y si estoy enfermo, aquí me tiene de todos modos. ¿Entiendes? Yo y mi familia somos esa gente que a las 6 de la tarde, a las 4, yo le trabajo nada más hasta las 4, no más tarde ya. Ya no. Ni quiero más porque tengo un compromiso con Dios. Porque uno tiene que llegarse a bañarse, a descansar un poquito, a tomarse un respiro, a cambiarse y prepararse. Y más yo que tengo que leer la palabra para poderles compartir el evangelio a ustedes. Yo llegaba a las meras 6, ya estaba estrenado fuera de la iglesia, ahí en la Hadley. Y me decía el pastor, hermano, llegué un poquito más tarde, hombre, 7, a las 6:45. No, yo quiero porque se ocupa a lo mejor limpiar, y sí es cierto, se ocupaban limpiar, trapear, sacar la basura, o me quiere mandar por alguien, yo estaba listo, mándame por alguien. Y hoy, mire por favor el tiempo que van llegando los hermanos. Imagínense que le diga a mi hermano Díaz, necesito que me lleve una familia a las 6:30. Hermana Jenny, una familia, aquí vaya por Fullerton, una familia, por favor, me la trae, por favor, a las meras 7 de aquí. Al hermano Luis, al hermano José, al hermano Martínez, al hermano Tiro, a la hermana Arellano allá atrás, al hermano Chaguito, al hermano Jonás. Y para poder hacer esa labor de Dios, uno tiene que llegar. Tiene que llegar. Por favor, dígalo conmigo, llegar. Temprano. Porque de otra manera no va a haber. Entonces, le está recordando. Quiero que se recuerden, por favor. Amén. No solo eso, la iglesia nació. Y cuando hubo la persecución de los judíos, hubo otra persecución para la iglesia. ¿Quién los persiguió fuertemente? Los emperadores. Los emperadores romanos no solamente los persiguieron. ¿Sabe por qué? Espero que me vean algunos allá. ¿Sabe por qué yo como pastor no celebro un cumpleaños? Porque tengo el conocimiento bíblico e histórico de que los cumpleaños no son cristianos, 100% paganos. Y si alguien tiene el conocimiento y quiere un día debatir conmigo, yo le puedo decir, si me encuentra un solo celebración de cumpleaños hecha por los hijos de Dios cristianos en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lo celebro. Pero si no me encuentra ni uno, tiene que arrepentirse. El escritor Josefo, el más grande escritor de los judíos, él enseñó en su libro de historia, el libro de Josefo, y búsquelo, y si quiere comprar, cómprelo. Cuando Vespasiano, cuando llega Tito, cuando llega Tito en el año 70 y sitia a Jerusalén, a Israel, y destruye el templo de Jerusalén, los siguientes meses iba a ser el cumpleaños del emperador de Vespasiano.
En el cumpleaños de Vespasiano, el emperador, los únicos que celebraban un cumpleaños eran los emperadores. Los reyes, porque ellos se les regalaba a las personas el día de sus cumpleaños que les habían hecho un daño para que los matasen. Agarraban multitud de cristianos, como eran enemigos del Estado y enemigos de la religión de aquel tiempo. ¿Sabe a dónde los llevaban? Cuando el emperador se sentaba en su silla y decían, hoy le dijo Tito, el hijo del emperador, te tengo un regalo, papá, te he traído este regalo de cumpleaños a todos estos cristianos, y los mató en el Coliseo, siendo desplazados por los leones. Los destruyó, los mató. Fueron perseguidos. Las mujeres que estaban encinta les abrían el vientre y les sacaban el feto y lo mataban. A los niños como estos los estrellaban en las paredes, solo por ser hijos de Dios, por haberse convertido al evangelio. Y ¿sabe qué? Entre más eran perseguidos, más se convertían. Mucho más se convertían. Llegó el momento que empezaron ellos a tener cultos en las catacumbas, abajo de la tierra. Y escúchenme, ellos daban el horario del culto media hora antes del servicio. Media hora. Si el culto estaba programado a las 11 de la noche, y si alguien sabía que un soldado romano, un perseguidor, sabía la ubicación donde iba a ser el culto, lo movían a las 2 de la mañana, como de aquí a Montebello. Y llegaba la congregación a las 3 de la mañana caminando, lloviendo, al culto a las 3 de la mañana, porque su amor a Dios era grande. Si yo les muevo el culto del horario, algunos van a quedar espantados. ¿Y qué pasó, pastor? ¿Hubo culto? Sí, lo tuvimos hace rato, como a las 5:30. Pero no me avisó. Sí le mandó un texto, pero no lo leyó. Entonces, miramos que por eso esta porción, Dios me traía al corazón todo esto. Y está hablando la palabra de nuestro gran Dios eterno. Y dice el versículo, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Fueron perseguidos, fueron matados. 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. Eran maldecidos los hermanos. Les digo, ustedes fueron maldecidos, fueron vituperados. En aquel tiempo ustedes permitían eso porque amaban a Dios. Sufrieron todo esto por amor al evangelio. Hay veces, hermano, que llega el momento que el hermano es convertido, somos convertidos, hermano, y si algo no nos gusta, nos queremos poner los guantes. Nos queremos descrucificar de la cruz. No es así. Dice el versículo 33. Aleluya. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hecho espectáculos. Y es correcto. ¿A dónde los llevaban? A los coliseos. Dice la historia, y por favor, alguien compre el libro de los mártires de la historia. Le estoy diciendo porque yo ya lo leí, ya lo estudié, ya me quemé el coco ahí. El libro de la historia enseña que, hermano, le ponían a los cristianos pieles de oveja y soltaban los leones que tenían 3 o 4 o una semana sin comer. Y venían los leones, ¿y qué cree que hacían? Le decían al hermano, le decían, renuncia a tu fe en este momento, maldice el nombre de Jesús y tienes vida y te dejamos ir. Pero si no renuncias, ese león que está ahí hambriento te va a matar, te va a despedazar.
Decía, dice la historia, que ellos decían, yo camino hacia el león para que mi nombre esté escrito en el cielo, pero no renunciaré al Dios eterno. ¿Cuánto tiempo es el tiempo de sufrimiento de una persona de muerte desgarrada? ¿Cuánto tiempo? Menos de un minuto. No, desgarrada por un león. Vamos a ponerlo de esta manera. Depende. Vamos a ponerle 20 minutos de una muerte trágica de esa manera. Amén. Desgarrado, mordido y está vivo. Está mirando que el león se está comiendo su propia carne. 20 minutos. Pero ¿cuánto tiempo va a ser la eternidad para esa persona en la presencia de Dios? Toda la eternidad. ¿Vale la pena? Sí. Sí vale la pena. Vimos un día una película, Chamula, Tierra de Sangre. No sé cuántos la miraron ya. Película cristiana. Donde en Chiapas hubo una persecución de cristianos. Y entraron a las iglesias con garrotes y los golpeaban. Y cuando mi hija Esmeralda estaba chiquita, así como unos 4 años, y estábamos mirando la película, aquí se las puse. Y ella se levantó temblando y dijo, papá, eso le están haciendo. Y yo decía, papá, a partir de este día yo ya no quiero ser cristiana. ¿Por qué? Me van a matar. Así dijo ella. Y le dije yo a ella, mira, es un rato de sufrimiento, pero es una eternidad de gozo. Por eso se requiere, por eso dice que fue un espectáculo. Al apóstol Pablo, cuando Dios le dio, al apóstol Juan, cuando Dios le dio la revelación de Apocalipsis, ¿sabe por qué estaba en la isla de Patmos? Porque el apóstol Juan fue atrapado. Usted mira cuando ponemos el caso de hervir con aceite para dorar codornices. Eso hicieron con él. Le agarraron y le echaron una olla hirviendo de aceite de la cabeza a los pies. Y lo llevaron a la isla de Patmos para dejarlo muerto. ¿Qué cree que pasó ahí? ¿Quién lo sanó? Dios. ¿Y quién le dio revelación? Dios. Dios. Pero mi pregunta es esta, ¿sufrió? ¿Fue espectáculo? Sí, fue espectáculo. Uno de los padres de la iglesia, uno de los hijos de los discípulos, llamado Policarpo, era un hombre que predicaba, la gente se convertía, la gente se entregaba a milagros extraordinarios, pero él tenía 85 años y el gobierno romano mandó una legión para buscar a Policarpo, porque decían que era un revolucionario. Dios le dijo a Policarpo, ve, entrégate. Y venía el viejito, medio renco, y la legión de soldados. Y le preguntó a quién buscan. Al gran Policarpo, rebelde. Yo soy Policarpo. Quítese, viejillo. ¿Usted cómo es? Quítese. Usted no es Policarpo. Yo soy Policarpo. Y les contó la historia. Lo agarraron. Lo llevaron al coliseo de los romanos. Le pusieron leña. Lo bañaron para que prendiera de petróleo, de aceite, de ese aceite desde el chapopote que prende. Y los soldados reunieron todo el grupo, la gente más importante, para quemar al gran Policarpo. ¿Qué pasó? Le prendían fuego y no prendía. Y le prendían una antorcha y no prendía. Y no prendía y no prendía. Lleno de leña y amarrado. Hasta que vino un soldado, agarró un arco y ¡pum! Le clavó una flecha. Y lo mató. Después de muerto, le prendieron fuego y se quemó. ¿Qué les enseñó Dios? Que Dios tenía control sobre la naturaleza y las cosas, pero le dijeron a Policarpo, maldice el nombre de Jesús y te dejamos libre. Y dijo, por 50 años
le he servido al Señor Jesucristo. He visto su gloria, he visto sus milagros, he visto sus maravillas. ¿Cómo voy a renunciar a mi Dios ahora en los últimos pasos de mi vida? Aquí está mi cuerpo para ser quemado, porque mi vida dará un paso a la vida eterna. Dice la Biblia que fueron espectáculo. Y lo maravilloso de esto, que usted lo puede encontrar ahorita, es fácil. Hay hasta videos hechos en YouTube. Hay historia preparada para que usted pueda enriquecerse en su fe. Y su vida cristiana se enraice más. Para concluir esta noche, dice el versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en situaciones semejantes. En el camino que andaban ellos, encontraban a otros hermanos, les quitaban su casa, les quitaban sus bienes, les quemaban sus casas, los expulsaban de las ciudades. Y la gente vivía en las cuevas, en los desiertos, pero no renunciaban a su fe. Por eso el apóstol dice a los hebreos: quiero que traigan a su memoria cuando se convirtieron. Y yo le digo a usted mismo, Padre Cristo, acuérdese cuando usted se convirtió. El día que usted se convirtió, usted quería ser fiel a Dios. No importa, hermanos amados, lo que usted viviera, lo que usted pasara, usted quería ser ¿qué? Fiel a Dios. Entonces le digo lo siguiente, en el nombre de Jesucristo: el servir al Señor vale la pena. Si hemos pecado contra Dios, si hay un juicio eterno, pero hay una salvación tan grande. Recuerde sus primeros años de convertido, que nada lo detenía a usted por servir a Dios. Póngase de pie en el nombre de Jesús.